las millonarias cuentas pendientes de Lorenzo Córdoba. Antes de concluir su encargo como presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello él mismo conoció el resultado final de una auditoría interna que revela anomalías en la contratación de organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades para la supuesta observación electoral. ¿Por cuánto son las irregularidades? Pues por nada más y nada menos que por 50 millones de pesos. Estas presuntas irregularidades se presentaron entre 2015 y 2021, cuando el ahora promotor de Xóchitl Gálvez presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El órgano interno de control documentó, por ejemplo, que los convenios de cooperación con estas organizaciones no establecieron mecanismos para fiscalizar el destino de los fondos públicos, que hubo gastos injustificados y que no hay evidencias de todos los reintegros. Aunado a ello, en diciembre pasado, la Cámara de Diputados recomendó al Instituto Nacional Electoral ya no contratar a estas asociaciones, pues se sospecha que algunas estarían presuntamente vinculadas al expresidente del INE, en especial la de la OEA. El de la observación electoral no es el único caso que el órgano interno de control del INE documentó. El 4 de abril pasado, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera denunció ante los legisladores 2 casos más que involucran a Lorenzo Córdoba: rentas de automóviles por más de 1,000 millones de pesos y la contratación de una memoria de sus 9 años de gestión que ni siquiera se entregó. Pues ahí están las irregularidades de Lorenzo Córdoba en el propio, en el propio encargo que tuvo como presidente del INE. En ese sentido, pues sí, señalar que son muchas las irregularidades, estas últimas de las cuales les está dando cuenta este texto de Nancy Flores, pues solamente deseamos señalar que son apenas algunas a lo largo de toda la trayectoria de Lorenzo Córdoba, ahí en el propio INE, pues Contralínea estuvo documentando todas estas irregularidades. Es decir, no es de ahora, no es incluso del actual sexenio. Señalar que se sirvieron con la cuchara grande durante todo este tiempo y que, pues ahora siguen mostrándose más irregularidades. En este caso, ya el último tramo de la administración de Lorenzo Córdoba ahí en el INE. Tenemos precisamente pues unos cortes de Luis Osvaldo Peralta Rivera, el titular del órgano interno de control del INE, donde explica precisamente en qué consisten estas irregularidades. En este primer corte nos habla sobre un caso emblema anticorrupción que el órgano interno de control impidió, contrato multimillonario de arrendamiento de autos. Imaginemos estos contratos que, mientras que la población pues tiene otro tipo de necesidades, en organismos como el propio INE, hasta contratos para renta de autos por 1,000 millones de pesos. Tenemos a Luis Osvaldo Peralta Rivera hablando de este caso emblema de corrupción. Se encontró una licitación ya convocada, ya firmada, ha firmado el contrato, y era para que se rentaran más de 1,000 vehículos por cerca de 3 años. El pago que el instituto debía de realizar era de más de 1,100 millones de pesos. Nosotros, cuando atendemos el asunto, lo atendemos porque diferentes licitantes se inconformaron. Ellos presentaron 3 inconformidades y se hicieron pues múltiples acusaciones. El regateo de puntos, o más bien la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían, y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían, o incluso el caso llegó a admitir información de contenido
falso a través de diferentes documentos. Esto generó que el órgano interno de control derribara la primera licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento con un segundo fallo. Se repone el procedimiento, se dicta el segundo fallo de la licitación, pero aquí hay un problema otra vez mayor, y el problema es que el instituto en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación, y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria, y en ese entonces el titular del órgano interno de control decide ya no solo derribar el fallo, sino, quiero precisarlo así, fue un asunto muy complicado, derriba toda la licitación. Aquí comenzaron las impugnaciones, pero las empresas ganadoras que pugnan por sus propios intereses económicos logran en el instituto que avance su contrato, presentan las garantías pertinentes y el contrato avanza, y el contrato básicamente terminó en diciembre del año pasado. Aquí tuvimos muchos problemas, pero muchos problemas con el instituto propiamente dicho, porque estando hermanada la función del instituto con la función del órgano interno de control, diversos servidores públicos del propio instituto pugnaron e incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del órgano interno de control. Nosotros, sin suponer, pero sospechamos un interés bastante extraño, se iniciaron los procedimientos correspondientes, y esos procedimientos están actualmente, uno en particular, está actualmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Quizás se resuelva en un par de meses y ya será el tribunal. El asunto se turnó al tribunal por faltas graves, por abuso de funciones. Ya será el tribunal quien nos diga si tuvimos razón en iniciar ese procedimiento, en emplazar a los 8 servidores públicos. Ya será el tribunal el que lo dicte. Entre tanto, en respeto al principio de presunción de inocencia, su servidor tiene que dejar hasta ahí la acotación, pero este expediente está por resolverse seguramente en un par de meses. Y ahí a lo que llegó este asunto es que fue hasta esta administración que se logró optar por establecer un mecanismo híbrido. Siempre estuvimos solicitando que no se rentara, que se compraran los vehículos, y solo fue hasta esta gestión, precisamente casi hasta los últimos días de diciembre del año pasado, que se emite la convocatoria respectiva y se hace híbrido el mecanismo. Comprar 513 vehículos, sí son 513, y rentar otros 500. Si hubiéramos rentado los 513 vehículos, hubiésemos pagado 527 millones. Pero como los compramos, a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por los siguientes 3 años, estaríamos pagando 243 millones. Y nos quedamos como Instituto Nacional Electoral con nuestras 513 camionetas, y no tenemos que llegar a 30 meses o 36 meses más adelante y volver a rentar otras 513 camionetas por lo que probablemente pudiera ser 527 millones o quizá los 600, y ahí consideramos haber logrado un impacto que oscila entre los 220 y los 221 millones de pesos. No parece sospechoso por qué durante la administración de Lorenzo Córdoba en el INE se buscaba rentar estos vehículos a un precio que resultaba más caro que comprarlos. ¿A qué empresa prácticamente se le quería hacer algún tipo de favor? Es indignante, pues, este tipo de hechos que se están revelando sobre lo que ocurría con respecto de Lorenzo Córdoba en el propio INE, y por el cual hoy el órgano interno de control pues está señalando algunas irregularidades. También pues señalar
que vamos a seguir con estas declaraciones de Luis Osvaldo Peralta Rivera. Nada más les comentamos que vamos también a poner aquí en nuestra pantalla, ya nuestros amigos de la producción lo han hecho posible para que estén ustedes informados de cómo va este evento astronómico que se está viviendo, así como lo estamos viendo ahorita en este recuadro, así se está viviendo ya en Mazatlán, Sinaloa. Así va el eclipse visto desde allá en esta transmisión que está haciendo incluso la NASA para el mundo vía YouTube, y que, bueno, pues nosotros también aquí le proyectamos porque no queremos dejar pasar pues este evento astronómico importante que está teniendo lugar en estos momentos. Recordar que a las 12:14 hora de la Ciudad de México es cuando estará pues allá en Mazatlán cubierto prácticamente la totalidad del sol por la luna, y aquí en la Ciudad de México solamente estará viéndose alrededor del 70% será cubierto el sol en un 70%. Pero sí, seguimos con nuestro tema principal de el día de hoy, y también Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del órgano interno de control de el INE, pues exhibió otro asunto irregular, cómo durante la gestión de Lorenzo Córdoba se enviaba dinero a fideicomisos. Que en el año 2023 comienza una modificación más o menos a partir del mes de septiembre, ¿no? Ya no en los últimos 2 meses, ¿no? La podremos observar más de agosto, septiembre en adelante, comienza una distribución más sólida del gasto, no empujándolo solo a los últimos 2 meses, sino partiendo de los 4, 5 últimos meses, ¿no? Digo, esta parte también tendrá que ver mucho con la recepción de la administración del instituto, pero los datos duros son estos. Nosotros, ¿por qué consideramos que... ¿A qué consideramos que se debe esta conducta inercial? Y la denominamos inercial porque por lo menos de 2015 para acá la tenemos documentada, como la pueden ver en la tabla. Nosotros consideramos que la conducta ha sido de esa manera, que el comportamiento ha sido de esa manera, la tendencia, porque sabemos que si llega el 31 de diciembre, los entes no pueden ya disponer de ese dinero. Entonces, lo que quieren hacer es gastárselo rápido, porque de lo contrario tendrían que devolverlo a la tesorería de la Federación, lo cual en términos generales es una gran resistencia. Y aquí no ha sido la excepción. Hablábamos, por ejemplo, del año 2020 y dando el salto al tema de los remanentes, podrán ver ahí la siguiente tabla, que así se denomina de remanentes. Fíjense que otra vez en 2020 nos gastamos en diciembre 1,348 millones, pero teníamos de remanente 1,344 millones. Sin embargo, de esos 1,344 millones, solo le devolvimos a la tesorería de la Federación 698 millones. Y lo que hicimos fue, o lo que hizo el instituto en este año y en otros, fue adecuaciones presupuestales, enviar el dinero particularmente a 2 fideicomisos y no devolver en realidad el grueso. Lo que normalmente reporta el instituto es, por ejemplo, en casos como este, nos dice, no, es que no tuve de remanentes los 1,300 millones, tuve de remanente 600 millones de pesos, pero no es cierto. El remanente es la disposición real del recurso, y lo que sí fue real es que pudo disponer en la parte final del ejercicio de esos 1,300 millones, y solo optó por devolver una parte. Pues esta práctica que también indigna en el asunto de que para no devolver a la tesorería de la Federación
los recursos que no se habían ejercido, pues ver en qué momento se los gastan, cómo se los gastan para tratar de no devolverlos. Esto pues en perjuicio de la propia hacienda pública. Decíamos, parte de estas irregularidades que, ojo, encontró el propio órgano interno de control del INE. Y también, en este caso, Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular de este órgano interno de control del INE, se refiere a esta memoria de gestión de Lorenzo Córdoba que se pagó y de la cual no hay siquiera la evidencia de que se haya entregado. Pero además, veamos este tipo de obras, pues decíamos faraónicas, porque son para la higoteca. Vean todo lo que hice, que quede constancia de cómo fue, de todos los logros durante mi administración. Y para eso incluso se contratan empresas, se les paga muy bien para que hagan esta memoria y al final ni siquiera hay evidencia de que haya sido entregado este trabajo. Ya, es el proyecto que encontramos, se llama Memoria de Gestión Institucional 2014-2023 y tiene que ver con el ejercicio de la presidencia del Consejo General anterior, de la presidencia anterior. Antes de la salida de la presidencia anterior, se llevó a la Junta General Ejecutiva un proyecto así denominado Memoria de Gestión Institucional 2014-2023. Pero esta memoria de gestión, este proyecto, tenía como finalidad que se hiciera un informe, se hiciera una memoria de toda la gestión del titular de la anterior presidencia del Consejo General. Pero terminó no siendo eso. Terminaron siendo 3 contratos que en lugar de entregarnos el informe para el que era el proyecto, con una inversión de más de 11 millones de pesos, lo que se hizo fue firmar 3 contratos para que nos dieran asesoría. Bueno, para que le dieran asesoría a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral. Como si en las diferentes direcciones ejecutivas o unidades técnicas no hubiese el personal necesario y capacitado y que además sus cédulas de puesto así lo indican, que tiene como función la realización de memorias, la realización de informes. Entonces, esto acusa una terrible duplicidad de funciones y obviamente es un asunto que que ha saltado ya de la auditoría a la investigación, la cual, por ser precisamente investigación, se mantiene en esta mesa de esa forma, en respeto incluso al tratamiento de presunción de inocencia, no solo al principio, sino a su tratamiento. Pero en este asunto debemos tener un tanto cuanto mucho cuidado, porque se trata de 11.614.000 pesos. Y favorecer a otra. Y pues llegar, digamos, hasta el punto en que, a sabiendas de que se podía fácilmente, pues revisar si esas habían sido las palabras del presidente, pues no les importó y lo hicieron, esta tergiversación. Lo que querían era sancionarlo. Pero sobre este asunto también se refirió el titular del órgano interno de control, Luis Osvaldo Peralta Rivera. Lo que venimos trabajando de los años anteriores, tenemos no solo las que había precisado, sino 715 investigaciones. Tenemos ahorita en marcha
Ay, ¿dónde están? Que no los veo. Ya los vi. Tenemos ahorita en marcha 38 informes de presunta responsabilidad. Esta dirección, como todas, también es muy activa, y aparte de investigar a los servidores públicos, de presentar la acusación de los servidores públicos por la falta que en todo caso se cometa, hace litigación en la sede administrativa y litigación en el Tribunal de Justicia Federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a la siguiente, por favor, ingeniero. Y aquí, fíjense que tenemos otro caso emblema que tiene que ver con un alto mando del instituto. Este alto mando cometió la irregularidad de tergiversar las palabras que otro servidor público dijo en diferentes conferencias. Les cambió contenido y continente, y se generaron diferentes acuerdos que él le propone a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Cuando la parte interesada hace esa denuncia y avanza la investigación, se toma la decisión de suspender al servidor público por parte, en este caso, de la Dirección de Substanciación, que es otra de nuestras direcciones que juega muy duro en el tema de la sanción, y su servidor toma la decisión de suspender dentro del procedimiento en forma definitiva al servidor público. Esta definitividad estará supeditada, obviamente, a lo que diga el tribunal. Pero lo relevante para nosotros del caso es que es de los primeros ejercicios que se logra para permear a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Este asunto tuvo muchas complicaciones, ¿no? Una de ellas es que el servidor público, para defenderse, acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reclama que nos metemos en la función electoral. Y vaya, esto ya lo puedo decir porque ya es un hecho público y notorio. El 14 de febrero, si revisamos las listas de publicación de sentencias del tribunal, vamos a ver que en esa fecha el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que no nos estábamos metiendo en la función electoral. Es un tema de carácter administrativo, y fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien desde el año pasado admitió la competencia del asunto, y este es otro asunto que se estará resolviendo probablemente en este o en el siguiente mes. Y en ese sentido, el titular del órgano interno de control, Luis Osvaldo Peralta Rivera, pues ha señalado que hay casos graves sustanciados ya, es decir, documentados por este órgano interno de control, y hay uno de manera específica que se ha integrado contra Lorenzo Córdoba. También ha opinado sobre estos cambios que hay a partir de la administración de Guadalupe Tadei. Tenemos 8 asuntos de naturaleza grave o de faltas de naturaleza grave y 58 no graves. 5 de los graves ya fueron resueltos y 3 están aún esperando resolución, como es el caso que les había comentado de los vehículos, el del alto funcionario, del alto mando, y otro relacionado con el servicio de limpieza. En el caso de las faltas no graves, tenemos 58 asuntos, 38 resueltos con inhabilitaciones y amonestaciones, y tenemos pendientes de resolver 20. Y quiero pasar ahora a presentarles, este es el resultado de la defensa jurídica de nosotros. Nosotros tenemos 89 juicios. De esos 89, 40 ya se resolvieron, 45. Hemos ganado 40, hemos perdido 5. Y tenemos pendientes de resolver, de que los tribunales nos resuelvan, otros 44. Avanzamos, ingeniero, por favor. Bien. Hasta aquí es la parte de la exposición de lo técnico del informe, pero quiero, antes de terminar, elevar dos preguntas, porque he visto mucho la vibración en
en los medios de comunicación. Y quise traer a esta junta dos preguntas con base en el informe, elaborar las respuestas. Me preguntaba si existen indicios de que la actual administración está cambiando la filosofía del gasto. Creo que sí existen indicios. Para nosotros, el indicio de que está comenzando un cambio en la filosofía del gasto es el asunto de vehículos inicialmente. ¿Por qué? Porque es el primer ejercicio duro con 1,000 millones de pesos en juego, y en lugar de gastarse esos 1,000 millones de pesos en arrendamiento, se luchó por gastar poco más de 200 millones de pesos para comprar poco más de 500 vehículos. Pero otro tema u otro aspecto de la cuestión que tiene que ver ahora no con la filosofía del gasto, sino, permítanme decirlo así, con la estatura política de los integrantes del Consejo General, las y los integrantes. Fíjense que el ejercicio o el asunto de haber procesado a un servidor público de alto mando y no haber tenido ninguna molestia por parte de ninguno de los integrantes, las o los integrantes del Consejo, para nosotros habla del elevado nivel de la estatura política de quienes actualmente la integran, de todos, de todas y todos, porque a diferencia de la gestión anterior, no recibimos ataque, pero en la gestión anterior, en el asunto que les comentaba de vehículos, sí recibimos un ataque frontal, y el ataque frontal fue que 2 direcciones ejecutivas, ¿no?, se lanzaron en contra de las resoluciones del órgano interno de control, salieron a litigar como si fueran particulares y con el argumento de estar defendiendo los intereses legales del instituto, pretendieron combatir aquellas resoluciones con las que el órgano interno de control derribaba aquellas licitaciones. Y fueron los propios tribunales los que, al resolver la cuestión, le dijeron: no es correcto que, perteneciendo al mismo instituto y habiendo competencias y jurisdicciones adecuadamente demarcadas, te estés peleando con tu órgano interno de control, que es quien te ayuda con el tema de la fiscalización. Y la segunda pregunta era si las dificultades administrativas que hemos encontrado nos revelan que exista un riesgo para el proceso electoral. Nosotros creemos que no existe ningún riesgo. Como en cualquier ente va a haber problemas administrativos aquí, acá y allá, pero los problemas los han visto, el grueso de los problemas, y están los demás anotados en el informe. Nosotros creemos que no hay ningún riesgo y que de cara a la elección, el Instituto Nacional Electoral es administrativamente estable para enfrentar la elección, pero debemos también encarar los retos que tenemos enfrente como instituto y como órgano interno de control. Y después de darle las gracias. Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del órgano interno de control del INE, finalmente se refiere a los cambios que considera ya están teniendo lugar ahí en el INE y también cómo se tratará este caso Lorenzo Córdoba. Decíamos, pues al menos un expediente que se ha integrado por irregularidades que alcanzarían la responsabilidad del entonces titular del INE. Mire, para responder a la primera, ¿a qué velocidad va a permear los cambios? Creo que la velocidad con la que permeen los cambios, la necesidad de todos nosotros es que sea con la inmediatez más cercana, ¿no? Pero que permeen estos beneficios, por ejemplo, del presupuesto base cero y de todas las medidas de racionalidad, sí va a depender de la buena actitud de todas las consejeras y todos los consejeros.
de todas las direcciones ejecutivas y de todas las unidades técnicas. Obviamente va a depender de todo el trabajo de cada elemento del instituto, pero será el ejemplo de consejeras y consejeros, de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, de todos los mandos. Será el ejemplo lo que hará que permeen estos cambios lo más rápido posible. Diputado, creo que es la manera más inteligente que tengo de contestarle a esta pregunta. Y por lo que hace al tema de la memoria institucional y las consecuencias que pudiera traer, haciendo un ejercicio, como dijo, académico, y otra vez con respeto al principio de presunción de inocencia y su tratamiento, si derivado de las investigaciones y derivado del desarrollo del procedimiento, de su garantía de audiencia, de su análisis, se encontrara que efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el instituto, pues pudiera llegar incluso hasta la destitución y la inhabilitación, que son las sanciones que marca la ley. Caso diferente sería para los exservidores o exservidoras públicas, a los que ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, pero no los podemos destituir, ¿no? Pero definitivamente, si se tratara de una falta grave, por ejemplo, o no, incluso en los dos segmentos de faltas, definitivamente también pudieran ser inhabilitados.